Hola, ¿qué tal? Una vez más estamos con ustedes en este tiempo en que compartimos la palabra de Dios. Les saludo con el gusto de siempre y con el deseo de que usted esté creciendo, esté conociendo mejor al Señor a través de su bendita palabra, pero sobre todo que usted pueda iniciar esa comunión, esa relación con nuestro Dios a través de la oración, claro, y a través de la lectura de la palabra de Dios. Estamos comprometidos con Dios en el aspecto de anunciar su palabra tal y como es, sin quitarle, sin ponerle, sin añadirle, porque creemos en la perfecta verdad de Dios, que es su palabra, y creemos que la escritura es toda inspirada por Dios, y como dice el apóstol Pablo a Timoteo, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Por lo tanto, nuestro compromiso es enseñarle a usted, llevarle a usted la palabra de Dios tal y como la encontramos en su bendita palabra, en la escritura, sin quitarle, sin añadirle. Estamos compartiendo con ustedes una serie y bueno, hemos llegado hasta el punto de hablar de los atributos de Dios. En esta ocasión, déjeme continuar con esa serie, con los atributos de Dios. En la semana anterior o el tema anterior que compartimos fue hablando precisamente de los atributos de Dios y hablamos que Dios es omnisciente, omnipotente y también omnipresente, que quiere decir que Dios todo lo sabe, todo lo puede y que Dios está en todo lugar. Y ahora, continuando con los atributos de Dios, que son atributos naturales, estos tres que estudiamos la semana pasada y los que vamos a ver en esta ocasión, son atributos naturales, lo que hacen que Dios sea Dios o la naturaleza de Dios. ¿Por qué es Dios Dios? ¿Por qué es Dios? Es que hay mucha gente que tiene un concepto muy liviano, muy distorsionado de la palabra Dios. Incluso escuchaba un programa de noticias donde el conductor decía que por estar saliendo la gente a la calle y que se está exponiendo al virus y todo eso, decía el conductor, con la imprudencia de la gente, no hay Dios que pueda detener esta pandemia. Y bueno, ese es el concepto del Dios que él tiene, porque el concepto que él tiene de Dios es muy pequeño, es muy limitado, porque no conoce al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es no solamente el que pone la pandemia, sino el que puede quitarla, el que sabe en qué momento o en qué momento lo va a retirar. ¿Por qué? Porque el Dios que se nos muestra, que se nos revela en la Biblia, es el que tiene el control por sobre todas las cosas, en la tierra, en el cielo, en todo el universo. Ese Dios que nos muestra la Biblia es el Dios todopoderoso, no es un Dios limitado, no es un Dios que el hombre haya hecho como las grandes culturas de todo el mundo, que cada quien ha hecho un Dios de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su deseo, de acuerdo a sus costumbres o hábitos, y adaptan a su Dios a sus necesidades, no al revés. Y la Biblia nos habla de un Dios que tiene el control por sobre todas las cosas y que por consecuencia nos pide a nosotros adaptarnos a su voluntad, que nosotros hagamos los cambios necesarios para agradarle a Él, para vivir como Él quiere. No es un Dios al que podamos manipular, no es un Dios al que podamos decirle qué es lo que Él tiene que hacer o esperar a ver si Él pudiera hacer algo. No, el Dios de la Biblia es el que tiene todo el control. Ahora alguien podrá preguntar, bueno, entonces, ¿por qué no oramos y que Dios quite la pandemia? Bueno, precisamente porque Él es todopoderoso y tiene el control de todas los tiempos y las edades y la historia presente, pasada y futura. Sí, la historia futura, lo que no ha sucedido, pero que ya está escrito y que va a suceder. Entonces, tenemos que concluir que Dios ha traído esta pandemia con un propósito. Por un lado, ejecutar juicios. Por otro lado, abrir la oportunidad de gracia y misericordia para los que aún no creen en Él. Y por otro lado, darnos una oportunidad para los que aún no se han infectado, para los que aún no se han enfermado y que piensan que esto es un juego. Bueno, darles la oportunidad de que conozcan a Dios,
de que conozcan al Señor y de que si algún día se llegan a infectar y a morir, se vayan a un lugar de salvación. Eso es lo que Él quiere. Algunos dirán, bueno, esta pandemia no es en realidad una pandemia, hay muy pocos muertos. Y gracias a Dios por eso, gracias a Dios que no hay tantos muertos. Pero sí debemos verla como una oportunidad de parte de Dios para que le busquemos, para que nos arrepintamos, para que cambiemos de estilo de vida. Y si bien es cierto que va de menos a más, que va aumentando su intensidad, tomemos todo este tiempo como un tiempo de gracia, precisamente para arrepentirnos de nuestros pecados. Dios nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros. Sin embargo, el ser humano ha sido por naturaleza o ha sido desde el principio rebelde, se ha alejado de Dios, ha querido hacer lo que Él quiere. Y esto ha dado apertura a que Dios ejecute juicios sobre la tierra. Lo vemos en la Biblia, lo vemos desde el tiempo de Noé, cuando el pecado se multiplicó y Dios tuvo que enviar un diluvio para acabar con la maldad del hombre. Luego lo vemos en Babel, cuando quisieron hacer una gran torre y Dios tuvo que bajar y confundir las lenguas. Y así constantemente en la Biblia vemos la intervención de Dios cuando el pecado se multiplica. No podemos negar que el pecado se ha multiplicado en estos días, y creo de parte de Dios y con el conocimiento de la palabra de Dios que Dios está haciendo juicios a través de esta pandemia que se ha extendido por todo el mundo. Así que el Dios en el que creemos, el Dios en el que confiamos, es el Dios todopoderoso, como dijimos la semana pasada, pero también Dios es eterno. Este es otro de los atributos naturales de Dios. Dios es eterno. Esto quiere decir que Dios nunca muere, pero también es bien importante saber esto. Dios no tiene principio, ni tiene fin. Dios no tiene principio. Así como Dios nunca muere, tampoco Dios nunca nació. Porque hay gente que pregunta, bueno, ¿y quién hizo a Dios? Bueno, si hubiera alguien que hizo a Dios, entonces ese alguien sería más poderoso que Dios y entonces Dios sería el que hizo a este Dios. No sé si me explico, pero entonces ese que hizo a Dios sería más poderoso y por consecuencia ese sería digno de adorar. Pero a Dios nadie lo hizo, al Dios de la Biblia, al Dios que se nos revela en la palabra de Dios, nadie lo hizo, no tiene principio, Él es eterno, vive para siempre y por siempre. Ese Dios que vive para siempre es el Dios que no debemos confundir con los dioses paganos, los dioses que la gente se ha inventado, que la gente se ha hecho. Cada uno de ellos, de esos dioses que la gente ha edificado, que ha creado, que se ha inventado, tiene un principio, tiene una historia, y si no tiene una historia, tiene por lo menos una mitología, un mito, un cuento, algo que le sucedió supuestamente a ese Dios y que lo hizo ser Dios, pero tiene un principio. Sin embargo, al Dios de la Biblia nadie lo hizo, no tiene principio ni final y vive por siempre y para siempre. Hay una pregunta que muchos se hacen y es esta que les acabo de decir, ¿quién hizo a Dios? Pero esta pregunta en sí misma es un producto de ignorar que hay un Dios eterno, pues su concepto de Dios es muy limitado, haciendo parecer a un Dios al Dios de la Biblia como un Dios mitológico, como lo decía antes. Pero el Dios que nos presenta la Biblia es totalmente diferente a los dioses paganos. El Dios bíblico es eterno, totalmente eterno, vive para siempre. El apóstol Pablo lo presenta así, en 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fíjese cómo dice en la primera frase, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal. Ahí está, inmortal. Él no puede morir, no envejece, no se cansa, no muere. Él es eterno, Él es el Rey de los siglos. Aunque sigan pasando y pasando y pasando los siglos, nuestro Dios seguirá siendo Dios, seguirá estando en la posición de Dios y nadie lo puede mover de ahí. Él es Dios. El profeta Habacuc en el Antiguo Testamento, en su capítulo 1 y versículo 12, hace una pregunta y dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío?
No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Pero el principio de la pregunta dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío? ¿No eres tú desde el principio? Hablando de que en el principio ya era Dios, ya vivía, ya existía. Si hubo un principio, la tierra tuvo un principio, tuvo un inicio. Lo vemos en Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios. Dice, ahí fue el principio de la creación. Pero Dios ya existía, ya estaba. Así que en el principio creó Dios, porque había un Dios ya que vivía desde siempre. Así que esta pregunta se responde en muchos lugares de la Biblia, esta de, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío? Por ejemplo, el Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es decir, que ya existía Dios. Antes que naciesen los montes o antes que Dios hiciera los montes, ya existía Dios. Antes de que se formase o que Dios formase la tierra y el mundo, ya existía Dios. Desde el siglo, o esta palabra puede decir desde el principio o antes del principio ya existía Dios, y hasta el final de todas las cosas Dios seguirá existiendo. Otra de las cualidades de Dios es que Dios es inmutable. Dios es inmutable. Esto quiere decir que Dios no cambia. Imagínense que Dios cambiara, que en su palabra, por ejemplo, en Juan 3:16 dice que Dios nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero que de repente Dios cambiara su opinión y después a 2 días, a 3 días, a un año, Dios dijera, ¿saben qué? Ya no los amo, ahora los odio, estoy enojado con ustedes y los voy a acabar. Ya nos hubiera exterminado desde hace mucho. Si Dios fuera cambiable, si Dios no fuera inmutable, si Dios cambiara como nosotros cambiamos en nuestro temperamento, a veces estamos bien, a veces estamos enojados, a veces amamos a las personas y quisiéramos estar siempre con ellas, y al otro día quisiéramos desaparecerlas y que nunca estuvieran o que nunca las hubiéramos conocido. Nuestro temperamento, nuestro humor, nuestra manera de tratar a las personas es así, es cambiable. A veces quisiéramos a rendirles todo a nuestros amigos y a veces quisiéramos quitarles todo lo que tienen. Pero bueno, es que nosotros somos muy cambiables, pero Dios es inmutable, Él no cambia. Por eso podemos confiar en Él, porque Él dijo algo desde el principio y lo sigue sosteniendo y lo seguirá sosteniendo hasta el fin. Una de las cosas más alentadoras en cuanto a Dios es precisamente esta cualidad de carácter que Él tiene. Él no cambia. Si Dios cambiara, no sería perfecto. Sería ya imperfecto, dejaría de ser Dios, pero Él no cambia. ¿Se imagina? Si Dios cambiara, no podríamos confiar en Él. Si Él nos ha dado alguna promesa, por ejemplo, en Juan 14:6, cuando dice, bueno, desde el 1, cuando dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y luego en el 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, si Dios cambiara, no podríamos aferrarnos a esa promesa, porque entonces no habría ninguna seguridad para nosotros, no habría nada, ninguna esperanza segura para nuestras vidas. Estaríamos siempre bailando en la tablita, no sabríamos en qué momento nos iríamos al infierno, porque no tendríamos ninguna esperanza o algo seguro en Dios. Sin embargo, gracias a que Él no cambia, podemos confiar en su palabra. Y si Él dice que si tan solo creemos en Él, somos salvos, tenemos vida eterna, Él ha perdonado nuestros pecados, Él va a venir por nosotros y nos va a llevar a sus moradas celestiales, entonces tenemos esperanza, seguridad, estar confiado en Él. Tristemente hay personas que leen la Biblia y que no han llegado a la revelación de que Dios nos ama a tal punto que ha dado a su Hijo para que Él muera o haya muerto por nosotros y haya pagado por nuestros pecados,
por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y que no tenemos que hacer nada para ganarnos la vida eterna, sino que todo ha sido gracias al sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Y siguen, a pesar de leer su Biblia, siguen teniendo temor de que en algún momento se van a ir al infierno, porque no creen, no confían en estas promesas. La palabra de Dios dice claramente que ahora somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y en Juan capítulo 10, versos 27 al 30 dice que el Señor nos ha tomado en sus manos, dice que Él ha perdonado nuestros pecados. Bueno, ahí encierra varias promesas, pero de todas ellas, de todas esas promesas tan hermosas que tenemos en esa porción bíblica, podemos entender que Él no solamente ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado vida eterna, sino que estamos seguros en sus manos. Dice, de la mano de mi Padre nadie los puede arrebatar, porque Él es más poderoso que todos. Romanos 8 nos asegura de que si estamos en Cristo, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estamos confiados en Él, en que Él nos ama, en que Él sostiene su palabra, en que Él nos va a mantener salvos, nos va a mantener en salvación para el día en que Él venga. Nos ha dado su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo son las arras, es decir, es las primicias. El Espíritu Santo es como el entre que damos aquí, ¿verdad? Como el enganche de la salvación. Ya es la seguridad, es que al habernos dado su Espíritu, es que ya firmó nuestra salvación. Ya somos sellados por Él, somos de Él, somos de su propiedad, y Él no nos va a dejar perder o que nos perdamos, porque entonces no sería Salvador. Ese título de Salvador no le quedaría a Él, porque no pudo salvarnos. Si nos perdemos, si al final, después de vivir una vida cristiana amándole a Él, sirviéndole a Él, al final nos pierde, entonces Él no sería Salvador. Pero gracias a Dios que la salvación no depende de nosotros, no depende de nuestro temperamento, de nuestras promesas, sino de las promesas de Dios. Podemos confiar en Él. Esta palabra, esta cualidad de Dios, que Él es inmutable, nos da esa seguridad. Fíjese qué dice Malaquías capítulo 3, verso 6. Dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y el apóstol Santiago, en su capítulo 1 y verso 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice, no hay mudanza, es decir, no se cambia o no cambia, ni sombra de variación. Él no varía, igual no cambia. Gracias a Dios entonces que Él no cambia, que Él es inmutable. Esta es una de las cualidades naturales de Dios. Pero ahora, también después de las cualidades naturales de Dios, también encontramos los atributos morales de Dios. Y estos son de los que constantemente estamos hablando en la iglesia. Por eso no voy a ahondar mucho en esto, porque las diferentes iglesias muy constantemente, las iglesias cristianas hacen alusión a estos atributos morales de Dios. Por ejemplo, Dios es santo, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es amor, etcétera, etcétera. Pero de los que poco se hablan, y a lo mejor sí se habla de ellos, pero no se da el nombre del atributo, son de los 5 atributos anteriores que hemos hablado, los atributos naturales de Dios. Hablamos entonces de que Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es eterno y Dios es inmutable. Pudiera haber otros, pero en esta ocasión solamente abarcamos estos. Déjeme entonces hablarle brevemente de los atributos morales de Dios. Dios es santo. ¿Qué quiere decir santo? Totalmente apartado del mal y apartado del pecado. En Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16, el apóstol Pedro hace una cita de una palabra que fue dada en el Antiguo Testamento en varias ocasiones. Y dice así: sino como aquel que os llamó es santo,
Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esa palabra, esa última frase es la que se encuentra en varias ocasiones en el Antiguo Testamento y el apóstol Pedro está haciendo referencia a esto. Dios es santo y esa es la razón por la que nos pide que nosotros, que nos decimos seguidores de Dios, que nos decimos discípulos de Cristo, debemos también vivir en santidad, apartados del pecado. Otro de los atributos morales de Dios es justo. Ser justo es darle a cada quien lo que le corresponde. Esta es la definición más sencilla de la palabra justicia. Aunque en el diccionario encontramos otras definiciones un poco más complicadas, lo podemos resumir así, es darle a cada quien lo que le corresponde. Ahora, gracias a Dios que la justicia de Dios no se descargó sobre nosotros, aunque nosotros merecíamos morir, merecíamos la condenación por nuestros pecados. Recordemos que Jesús es nuestro sustituto y Él recibió en la cruz del Calvario la justicia de Dios. Ahí la justicia de Dios se descargó en Jesús. Por eso es que Él, siendo santo, siendo puro, sin haber pecado, Él recibió el justo pago de nuestros pecados en su cuerpo. Así que Dios sigue siendo justo porque la justicia que se aplicaría sobre nosotros la cargó nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 17 y verso 25 dice, Padre justo, está hablando el Señor Jesús. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Está hablando al Padre como justo. En Génesis capítulo 18 y verso 25 dice la Escritura, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Está hablando Abraham intercediendo por la nación o por el pueblo de Sodoma y de Gomorra, porque ya Dios le había dicho que él iba a destruir a esas ciudades. Entonces, Abraham está intercediendo por esas ciudades y dice, lejos está de ti el hacer que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Y luego, refiriéndose a Dios, dice Abraham, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Está haciendo una referencia a que Dios es un juez justo. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que por ser justo, Dios debe castigar el pecado y por eso precisamente es que Jesús recibió ese justo juicio que nos tocaba a nosotros. Romanos capítulo 3, versos 20 al 22 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. El verso 22 dice, la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Ahí otra vez nos está haciendo referencia a que Dios descargó su juicio sobre nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios sigue siendo justo. Gracias a Dios porque Él nos ha librado. En su justicia ha preferido descargar su justo juicio en Jesucristo para librarnos a nosotros. Eso es amor, eso es gracia, eso es misericordia. Siguiente, Dios es fiel. Ese es otro de los atributos morales de Dios. La fidelidad es la capacidad o el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Oiga bien, la fidelidad está muy ligada a la inmutabilidad de Dios. La fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Dios es fiel porque Él cumple sus promesas. Dios es fiel en guardar sus pactos y promesas. Por eso, porque Dios es fiel, podemos confiar en que Él cumplirá sus promesas de salvación. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí tenemos
esa promesa, que con solo creer en Jesús tenemos vida eterna y no iremos a condenación, sino que ahora hemos pasado a vida. Juan capítulo 14, versículos 2 y 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también estéis, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y 2 Timoteo capítulo 2, verso 13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, no está hablando aquí de apostasía. Hay que tener bien en claro esto. La apostasía es negar la fe totalmente, declarar con tus labios que no quieres nada más con Dios, que no quieres más al Señor, que definitivamente a Cristo y cualquier otra cosa es lo mismo. La apostasía es negar a Dios, negar a Cristo, negar su palabra. Eso es la apostasía, dejarla a un lado. Pero la infidelidad es diferente, y creo que de todos los cristianos, todos en algún momento hemos caído en infidelidad, en no hacer caso a la voz del Espíritu Santo y de repente haber caído o cometido pecado. Y ese acto de infidelidad, cuando venimos a Cristo arrepentidos, redarguidos por el Espíritu Santo, el Señor nos perdona porque Él sigue siendo fiel a su palabra. Cuando dice, por ejemplo, en Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que Dios es fiel. También Dios es misericordioso, y de esto se habla mucho en las iglesias, principalmente en estos días, ¿verdad? Tenemos años hablando más de la misericordia que de los justos juicios de Dios, pero esto lo podemos entender muy bien. Misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Oiga bien, ¿qué es misericordia? Es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Y es precisamente lo que hizo Dios al vernos que estábamos caminando hacia el infierno por causa de nuestros pecados. Se compadeció de nosotros y puso la solución. Envió a nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. El Salmo 103, verso 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Gracias a Dios, porque Él es misericordioso. Otra de las cualidades de los atributos naturales, morales de Dios, es que Dios es amor. Él nos ama. Y si bien es cierto, las iglesias de hoy abundan en cuanto a esta palabra, a este atributo de Dios, de que Dios es amor, quiero hacer un llamado a que volvamos a retomar el original, la palabra original referente hacia el amor. ¿Por qué? Porque en nuestros días se ha confundido mucho la palabra amor, se ha distorsionado en su aplicación. Ya no entendemos la palabra amor a como fue dada. Si bien es cierto, en la Biblia, en 1 Corintios 13, tenemos la definición de lo que es amor, también es cierto que el mundo ha distorsionado todo y en nombre del amor, de un amor mal aplicado, de una palabra mal aplicada, están poniendo a un lado la definición bíblica, están haciendo a un lado a la Biblia y a Dios para enfocarse en lo que ellos definen como amor. Por ejemplo, amor lo definen ahora como tolerancia, amor lo definen como un sentimiento, y esto lleva a cometer muchos otros pecados más. Por ejemplo, actualmente en nombre del amor están uniendo a todas las religiones del mundo. Dicen: no nos peleemos más, no haya más muertes, no haya más división entre los seres humanos, unámonos en el nombre del amor. Yo te amo, tú me amas, nos amamos, Dios nos ama y estamos bien. Sin embargo, es una palabra mal aplicada, es una mala
práctica por una mala definición de la palabra amor. Si bien es cierto que amor tiene que ver con hacer todo lo posible para estar bien con los demás, amor tiene que ver con tener misericordia hacia otras personas, amor también tiene que ver con no hacer nada indebido, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13. El amor, dice, no hace nada indebido. Entonces, cuando yo no hago caso a la palabra de Dios para simplemente amar a otra persona incondicionalmente y hacerme a ella independientemente del Dios que adore o del ídolo que adore o de la ideología de género que tenga, entonces yo me estoy haciendo copartícipe con ella. Si en nombre del amor y por no fastidiarle la vida, por no molestarlo, por no incomodarlo, no le hablo la verdad bíblica, entonces lo estoy condenando al infierno. Entonces no lo amo en realidad, porque si lo amo tengo que hablarle la verdad. Si lo amo tengo que compartirle a Jesús. Si lo amo tengo que hacer una diferencia entre el Dios de los cielos, el Dios que se manifestó en carne y que murió por nosotros, y el resto de los dioses paganos que hay en el mundo. Vamos a ver esta cualidad de Dios, de que Dios es amor, y luego vamos a dar la definición clara de cómo debiéramos aplicar esta palabra. Para empezar es 1 Juan capítulo 4 y verso 8. Ahí la palabra de Dios dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Este es el atributo más conocido, pero a la misma vez más mal interpretado. De hecho, la sociedad actual ha contribuido mucho para la mala comprensión de este atributo. Amar va más allá de solo ser buenas personas, porque el amor verdadero todavía funciona cuando no tenemos ganas de amar. Juan capítulo 15, verso 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora, en cuanto al amor de Dios, Dios nos ama a pesar de lo que somos, a pesar de lo que somos. Si bien es cierto que somos pecadores, Él ha puesto todos los medios para que nosotros dejemos esa vida de pecado y nos acerquemos a Dios a través de Jesucristo. Este amor manifestado hace que nosotros podamos mantenernos en esa comunión con Dios, porque Él nos ama. Dice en otra porción el apóstol Juan: si nosotros amamos a Dios, no es que nosotros le hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero. Así que cuando dejamos que el amor de Dios inunde nuestras vidas, entonces nosotros seremos capaces también de dar la vida por otros, hablándoles de Cristo, hablándoles de Jesús, hablándoles la verdad, la única verdad, que es Jesucristo. Mientras que el amor que nos modela el mundo es un amor condicional que solo involucra los sentimientos y que en muchos casos tiene que ver con lo sensual. El verdadero amor no condiciona. Oiga bien, es más alto que los sentimientos y emociones, y pocas veces se incluye el sexo, solo en los matrimonios. Y oiga bien de lo que le estaba hablando hace un momento. Las versiones antiguas de la Biblia usan la palabra caridad en lugar de amor. Y personalmente creo que es más comprensible esa palabra, pues el significado de caridad es la actitud de quien obra desinteresadamente en favor del desvalido. ¿Qué es caridad? Caridad es la actitud de quien obra desinteresadamente en favor de un desvalido. Eso es caridad, y esa es la palabra que venía en las versiones antiguas de la Biblia. Si usted tiene una versión 1909, ahí en lugar de amor encontrará la palabra caridad. Y creo que debiéramos retornar a esa palabra. En lugar de decir amor, deberíamos de decir caridad. ¿Para qué? Para que podamos entender mejor la aplicación y la manera de poder referirnos a otras personas cuando decimos que las amamos. ¿Por qué? Porque la mentalidad en cuanto a la palabra amor en nuestros días
se ha distorsionado totalmente. Y una persona, cuando le dice a otra que la ama, más bien está pensando en erotismo, en sensualismo, en sexo, y no está pensando en hacerle un bien. No está pensando en bendecirle, no está pensando en ayudarle, no está pensando en dar su vida por él, más bien en qué puede sacar de él. Y esto es totalmente contrario al pensamiento bíblico. Eso es precisamente lo que Dios hizo por nosotros, caridad. Nos amó con caridad al enviar a su Hijo a morir por nosotros para darnos vida eterna. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, fíjese cómo nos veía Dios, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno se atreviera a morir por algún bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es caridad. Eso es caridad, la actitud de quien obra desinteresadamente en favor del desvalido. Por lo tanto, la próxima vez que usted lea la Biblia, la próxima vez que usted encuentre en las versiones actuales la palabra amor, cámbiela por la palabra caridad y podrá comprender mejor el pensamiento bíblico, podrá comprender mejor lo que Dios quiere que usted conozca acerca de Él, de su amor, de su caridad hacia nosotros, pero también del amor que nosotros debemos tener hacia otros, de esa actitud desinteresada en que debemos obrar hacia otras personas. Caridad. Para terminar, déjeme decirle que los atributos naturales de Dios y los atributos morales de Dios nos hablan mucho de quién es ese Dios que nos muestra la Biblia. Su omnipotencia, su omnipresencia, su omniscencia, pero también su fidelidad, su misericordia, su amor, nos dicen que Él es un Dios o el único Dios del cual o al cual debemos temer, al cual debemos amar, al cual debemos rendirnos. Es el Dios de los cielos, es el Dios de los siglos, es el Dios que vive para siempre, es el Dios que creó todo lo que vemos, es el Dios que nos sostiene, que nos mantiene, que nos da salvación, bendición, vida eterna. Es el Dios que nos está esperando en sus moradas celestiales. Pero no solamente eso, es el Dios que va a venir por nosotros, porque llegará el momento en que levantará su iglesia para llevarnos a su presencia. Segunda Corintios, o más bien Segundo de Crónicas, capítulo 7, verso 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ante todas las cosas, hermanos y amigos que nos ven a través de esta transmisión, déjenme decirles que ese Dios que se muestra en la Biblia, ese Dios que se da a conocer a nosotros a través de las Sagradas Escrituras, quiere relacionarse con nosotros, quiere que le busquemos con todo el corazón, porque quiere no solo que Él nos conozca, sino que nosotros le conozcamos a Él. De hecho, Él nos conoce, pero lo dice en un sentido de mayor intimidad, que conozcamos a Dios, cómo es Él, cómo ha dado tanto por nosotros, cómo es Él en su caridad, en su amor, que está dispuesto a guardar nuestras vidas, a guardar nuestros depósitos para aquel día, para que cuando Él venga nos lleve a su divina presencia. Ese Dios que se muestra en las Escrituras es el Dios que ahora mismo quiere entrar a tu corazón. Así que donde quiera que tú estés, te pido que le busques así, como nos dice esta porción. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
se humillaren y oraren y buscaren mi rostro. Así, en humillación, en oración, en búsqueda, acércate al Señor. Clama a Él y pídele que venga a tu corazón. Él te quiere bendecir. Ora conmigo en esta hora. Dile así: Señor Jesús, en este momento y después de haber meditado en tu palabra, creo que tú eres ese Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, pero eres ese Dios que me ama y que tiene misericordia de mí. En este momento pido que perdones mis pecados, que, Señor, me laves con la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz. Hoy quiero y acepto ese sacrificio de Jesús por mí en esa cruz. Y hoy te pido que me perdones de todas mis maldades. Ven a mi corazón, quiero que me hagas un hijo de Dios, porque quiero heredar la vida eterna. Te pido pues, Señor eterno, ven a mi vida, ven a mi corazón y guíame a partir de este día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.